Buenas noches a todos. Estamos una vez más reunidos en nuestro club de lectura del libro Historia del Cristianismo del historiador Justo González. Y hoy vamos a comenzar con la parte 5 que se titula Los primeros conflictos con el Estado. Quiero saludar a Paola. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Pris. Buenas noches, Rosaura. Buenas noches, Elizabeth. Estamos aquí reunidas y quiero pedirles, porfa, quien no vaya a hablar, mantengamos los micrófonos cerrados, ¿vale? Entonces, ya estamos entrando en una parte muy importante de este libro, de este análisis que hace histórico e historiográfico que hace Justo González del cristianismo. Llegamos a los conflictos con el Estado. Está entrando Susanita. Buenas noches, Susana. ¿La admití o la dejé por fuera? Dice, ya la admití. Entonces, en este punto repasamos temas importantes que ya Justo González nos había ido mencionando en capítulos anteriores. Aquí empiezan a unirse varios elementos que ya han sido tocados, quizás con unas pinceladas muy gruesas o muy suaves, pero Justo González empieza a retomar temas que ya han sido expuestos de alguna manera. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Alguien quiere recordar algunos puntos que hemos visto que les parezcan importantes? Susanita, no sé a quién está mandando callar, que le hizo shhh. Oiga, pero ¿qué si yo tengo mi micrófono cerrado y tú escuchaste a mi hija que me dice, mamá, dale tú, mamá, dale. Tienes unas orejotas, unas parabólicas. Mira, sí, me llamó mucho la atención de la vez pasada cómo murió Pedro, que dicen que murió colgado boca abajo, crucificado boca abajo. Eso me... Yo pensé que era que que están gritando aquí afuera, pensé que había pasado algo. Eso, y también me llamó la atención acá, en este parrafito final, de acá que dice, sabemos que algunos de los apóstoles participantes, como Pedro y Juan y Pablo, viajaron predicando el evangelio y supervisando las iglesias que habían sido fundadas por otros. ¿Por qué otros fueron fundadas esas iglesias? Ok, Susanita está hablándonos del punto anterior, y entonces hagamos algo. Antes de arrancar con la sección 5, los primeros conflictos con el Estado, entonces vamos a cerrar estos puntos que está tocando Susana, que me parecen importantes, porque recordemos, la semana anterior revisamos algunos de esos mitos y leyendas o las tradiciones orales que se habían desarrollado en torno al destino de los apóstoles. El libro de los Hechos, como decía Justo González, no proporciona mayor información acerca de qué pasó con ellos, solamente de Esteban, de Jacobo, el hermano de Juan, y hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Pablo? Pues Justo González nos narró cuáles fueron las tradiciones que se marcaron o que quedaron sembradas, las más fidedignas en cuanto al destino de los apóstoles. Y Susana está planteando el tema de Pedro, que fue crucificado boca abajo. No sé qué querías destacar tú en el punto específico de Pedro, Susana. Que me llamó la atención eso, que fue crucificado, pues el Señor fue crucificado cabeza arriba, pero él fue crucificado boca abajo, o sea, cabeza abajo, que ay, es que aquí ya se me olvidó dónde decía que por qué era. No, mentira, estoy molestando. Porque, ay, ¿qué era?
porque no era digno, sí, que porque no era digno de morir con una muerte como la del Señor Jesús. Entonces, Ujú. eso y que también me llamó la atención que todos murieron trágicamente, sí, todos Sí. trágicamente, que fue una muerte de todos muy terrible. Y acá hay una palabrita que dice, estos 7 misioneros se presentaron en la ciudad, volumen página 43, Roma, que hoy se llama Guadix. ¿Qué es Guadix? No sé, Susana, ¿en qué parte está esto? Estoy en la 20, en el 20, que Ajá, ¿en qué párrafo? los 7 varones apostólicos. Estos 7 misioneros representan Guadix, sí, por eso. Presentaron ante la ciudad romana de Asis, ¿sí? Asim, que hoy se llama Guadix, que es una región. Pues mientras trato de ubicarme en el texto, le voy a dar la palabra a Priscila. ¿Qué quería decir Priscila? A ver si consigo lo que me está diciendo Bueno, sí, señora. Susana. Sí, señora. Dale, Sí, Pris. sí, justamente yo lo que quería hacer era como un recuento de lo que vimos en el capítulo anterior, como para, ¿Cómo para aportar contestar? algo No, 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 para no reciente. contestar. Y yo creo que vale la pena resaltar dos cosas. El capítulo se llama Hechos y Leyendas, y eso es importante tenerlo en claro porque perdón, Hechos y Leyendas no, mitos y leyendas. Y es una sección en donde el autor no le da mucha relevancia, no se expande demasiado, porque precisamente no son cosas que podamos encontrar en la Biblia. Entonces, la muerte de Pedro no está registrada en la Biblia, la muerte de Juan tampoco. La mayoría, como decía Adriana, la mayoría de las muertes no están registradas en la Biblia. Entonces, la fuente de donde el autor saca eso son historiadores de la época que incluso se contradicen algunos entre ellos y no son tantos historiadores. Entonces, vale la pena tenerlo como información de, bueno, sí, de pronto sucedió así, es posible que haya sucedido así porque alguien lo dijo, pero pues por eso se llaman mitos y leyendas. Entonces me parece importante dejar eso aclarado porque uno termina aseverando cosas que pues en realidad no están comprobadas, en realidad no se sabe si fueron ciertas o no fueron ciertas. Y la otra cosa que me parece importante para seguir avanzando, sobre todo en el tema que vamos a ver hoy, es el concepto de gentiles, que de hecho hablamos bastante y que creo que es importante porque ahorita vamos a empezar a hablar del conflicto con el Estado y allí entra esa terminología de gentiles a diferencia de judíos, creo que va a jugar un rol importante para que no nos confundamos. Y habíamos visto que Justo González dice que los gentiles eran considerados incluso judíos que no vivían en Jerusalén, es decir, judíos que se dispersaron y vivían en Asia Menor, en otras regiones, en Etiopía, bueno. Entonces es importante tenerlo claro porque judíos eran considerados solamente los que estaban asentados en Jerusalén, que no se dispersaron, y entonces ese resto del pueblo de Israel estaba disperso en otras zonas. Los judíos de Jerusalén los consideraban a ellos gentiles. Entonces creo que esas dos cositas nada más para poder empezar, me parece chévere de contexto. Gracias, Pris. Y esto es bien importante. Lo primero que está marcando Priscila, la parte anterior, la parte 4, se llama Hechos y Leyendas. Hay elementos que son hechos, pero una buena parte de lo que se está narrando aquí son las leyendas, son tradiciones. Esto ya lo vi, está en el primer párrafo de la página 20. Justo González está narrando una leyenda que hay acerca de una visita de Pablo a España, una posible comisión de Pedro a 7 varones. Nada de eso son hechos históricos. Esas son cosas que se dijeron. Incluso nosotros leímos un libro en la entrega pasada del Club de Lectura que se llama 12 hombres comunes y corrientes, donde el autor, John MacArthur, decía que
que Pedro sí fue crucificado, parece que es una tradición que se ha sostenido a lo largo de la historia en cuanto a la muerte del apóstol Pedro, boca abajo, y entonces cuando además mataron a su mujer, él le gritaba y le decía, acuérdate en quién hemos creído. Sí, mi amor, I love you. Pero entonces, esos son leyendas. No se sabe cuánto de eso es cierto y cuánto no. Entonces, yo pienso que para nuestro conocimiento de la historia del cristianismo no es muy relevante ahondar mucho en las leyendas. Creo que no nos aporta mucho. Ahora, el hecho de que sí, muchas de las iglesias, o la mayoría de las iglesias, no sé cuántas, no fueron fundadas por los apóstoles, sino por otras personas que luego recibieron el aval y recibieron la visita, incluso la imposición de manos de los apóstoles para que recibieran el Espíritu Santo, pues eso es algo que sí podemos comprobar a través del libro de los Hechos. Entonces, Susana, antes de darte la palabra, le voy a dar el pase a Paola, que Pau no ha hablado hoy. Pau, todo tuyo. Bueno, buenas noches. Bueno, me sigue llamando mucho la atención que justo González aquí nos vuelve a marcar, ¿verdad? A decirnos que estos primeros cristianos, ellos no hablaban de una nueva religión. Ellos seguían marcando que ellos decían que, o sea, ellos seguían siendo judíos, seguían perteneciendo al judaísmo, y que lo que marcaba la diferencia era que ya se había cumplido el advenimiento del Mesías. Me llama la atención porque, primero, algo que ellos hablaban, o sea, el autor aquí menciona que existían diferentes sectas dentro del judaísmo, ¿cierto? Eso me llama la atención, y pienso en los saduceos de una vez cuando ellos hablaban, porque hablan del monoteísmo, pero en cuanto a opiniones, porque los saduceos, ellos hablaban era de que la resurrección, de que ellos no creían en la resurrección. Entonces ahí lo comparo yo con esas opiniones, ¿cierto? No lo veo desde el punto de vista a un solo Dios, como esas diferentes sectas dentro del como varios dioses dentro del judaísmo. No sé si me logro explicar. Otra cosa que también veo es que cómo estos judíos empiezan a llamar a los primeros cristianos, a darles el nombre de herejes, ¿verdad? Porque les decían que ellos empezaban como que a sonsacar, pues en mis palabras, acá no lo dice, como a sonsacar a los judíos que llevaban todas estas tradiciones, que creían en la ley de Moisés y todo, y cómo los estaban buscando. Entonces y a los gentiles también. Entonces me da mucha, o sea, me causa mucha impresión de el nombre que le dan, herejes. Ok, esa parte es importantísima. Gracias por destacar eso, Pau. ¿Qué quería decir Susana? Quería decir que cuando tenían el club de lectura. Desde hace rato, Susanita, pero esos son chismes. Después hablamos de los chismes. Después nos reunimos y nos tomamos un café virtual para los chismes. Sí, pero ahorita vamos a enfocarnos entonces en este capítulo, o en esta quinta parte, los primeros conflictos con el Estado. Y me encanta porque realmente este versículo que usa Justo González para destacar esta parte, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto está en Apocalipsis 21:7. O sea que los conflictos con el Estado realmente fueron tremendos. Susana, ¿se te quedó la mano levantada o querías decir algo más? Perdón, sí, perdón. Me olvidó bajar. Entonces, Paola destacó algo demasiado importante que ya había tocado Justo González en capítulos anteriores, pero que nuevamente marca aquí, y marca como nunca, la importancia de entender quiénes eran los cristianos dentro del judaísmo
y dentro del pensamiento romano. Entonces, como decía Pablo, para los primeros cristianos, yo no tengo una nueva religión. Esto no es una nueva religión. Nosotros somos judíos, creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y simplemente creemos que todas las promesas, todo lo que Dios había dicho por medio de los profetas, se cumplió en Jesús. Y además, esa llamada, esa palabrita tan antipática llamada herejes, para los judíos, sí, ellos eran unos herejes, tan malo era para ellos. Hola Rose, bienvenida otra vez. Estamos en la parte 5, entonces, esto no era una nueva religión para los judíos, para los cristianos, perdón, no era una nueva religión para los judíos, pero ¿qué le llamó la atención en cuanto a la visión o a la perspectiva romana acerca del cristianismo? ¿Qué dice Pris? A mí me llama muchísimo la atención como esa libertad jurisdiccional, y perdonen que hable así, pero es que soy abogada. Se supone que eso es algo como del Estado moderno, en donde hay una jurisdicción estatal grande, pero dependiendo del grupo de la población y de si tiene algunos derechos especiales, ellos pueden ejercer su propia justicia dentro de ese Estado. Entonces, el Estado tiene el monopolio de la justicia, pero le ha otorgado a algunos sectores algo de flexibilidad para que puedan hacer su propia justicia. Por ejemplo, los indígenas. Los indígenas tienen, yo no sé si en México, por lo menos aquí en Colombia y en Venezuela, hay un Estado con unas normas generales, pero ellos se rigen bajo sus usos y bajo sus costumbres y bajo su cosmovisión, y el Estado les respeta eso. A mí me llama mucho la atención eso del Estado romano, porque cuando yo veo, por ejemplo, el juicio de Pablo, que lo ejemplifican acá, vemos que Agripa, que Félix, que fueron los dos que estuvieron presentes en el juicio de Pablo, ellos querían dejarle el asunto para que lo solucionaran los mismos judíos, como yo no me meto en esto porque esto es un tema personal de ustedes, entonces nosotros nos damos cuenta que este señor es inocente, que él no ha hecho nada malo que merezca la muerte, entonces ustedes júzguenlo con base en sus propias creencias, costumbres y usos, y eso me llama mucho la atención porque me parece algo muy avanzado para la época, me parece muy avanzado, o sea, el Estado como es ahorita, pero hace 2000 años atrás. Entonces, es lo mismo que fue con Poncio Pilato. Poncio Pilato se lavó las manos, dijo, bueno, no, conforme a nuestra justicia, nosotros no vemos, digamos, había unas causales, pero no habían pruebas contundentes y él se lavaba las manos y dice, bueno, ustedes entonces juzganlo. Entonces, esa flexibilidad del Estado romano me llamó muchísimo la atención, y ese poder que le dieron al pueblo judío, a pesar de ser una minoría, a pesar de estar en conflicto con el Estado romano, porque había una parte de los judíos que estaban en contra del Estado romano, ya lo habíamos hablado antes, a pesar de ser considerados algunos sectores como enemigos, que el Estado le diera esa flexibilidad, me parece impresionante. Ok, gracias por tocar ese punto, Pris. De hecho, aquí justo González cita en Hechos 18, 14, 15. No sé si Rosaura quiere leer esa porción. ¿Tienes tu Biblia en la mano, Rose? Espérame un segundo. Listo. ¿Hechos qué, perdón? Hechos capítulo 18, versículos 14 y 15. Listo. Aquí Pablo está siendo acusado por un grupo de judíos de pervertir al pueblo. Que está malísimo, está muy mal hecho. Pero entonces hay un procónsul que es romano. ¿Lista? Dale.
Entonces, 14 y 15, ¿verdad? Sí, señora. Dice, Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo, si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de propia ley, arréglese entre ustedes, no quiero ser juez de tales cosas. Entonces, imagínense, gracias, Rose. O sea, el procónsul, cuando acusan a Pablo de persuadir a la gente de adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley, es problema de ustedes. Esa es la ley de ustedes, yo no me meto. Y aquí este punto que toca Priscila es bien importante porque pese a la flexibilidad, a la aparente laxitud del Imperio Romano, ¿qué pasó después? ¿Por qué entonces sí se empieza a perseguir tanto a judíos y luego a cristianos? ¿Qué fue lo que pasó? Hay otro, no sé si alguien quiere destacar algo más de la página 21. Adri, pues yo no sé, lo que pasa es que como yo tengo el libro, entonces yo no sé Okay, si dale. no sé si lo que yo voy a hablar ya pasa a la siguiente Se debe página. de chicanear que usted tiene el libro físico y nosotras PDF. Tengo acá la página ¡Qué 48. chicanera! Yo no sabía que Pau tenía el libro físico y lo compré Sí. todo. ¿Por Acá, qué no, crees que eso lo va a ser en su recomendé? PDF. ¿Por qué crees que lo recomendé? Mira, a mí hay algo que me llama mucho la atención y es que, bueno, primero, los judíos son los que están persiguiendo a los romanos, perdón, a los cristianos, ¿cierto? Primero se da esa persecución y vemos que, bueno, los romanos aquí siempre tenían como, o sea, como si le quisieran dar el lado siempre más a esta cúpula de judíos que ejercía como más el poder religioso, entonces estaban como más de ese lado. Vemos, a mí me llama mucho la atención algo que nos menciona el autor aquí y él habla acerca de un tal Cresto. Ok. Entonces no sé si eso está en la siguiente página o está en esa página para dejar más adelante. Está en la siguiente. Sí, y eso es genial porque es un historiador romano el que marca ese punto. Sí. Entonces, antes de seguir, con ese punto déjame le doy la palabra a Priscila, que también tiene PDF, que también trabaja con PDF como todo el pueblo aquí. Dale, Pris. A mí en la página 21, otra cosa que me llama la atención es que la persecución empieza de judíos hacia judíos. Porque, perdón, Pris, ¿puedes hablar un poquito más alto? Qué pena, dejé de escuchar. ¿ahora? ¿Es hora? Bueno, a mí me llama la atención que la persecución empieza de judíos hacia judíos y luego empiezan los conflictos con el Estado. Entonces, el grupo de personas que creían en Jesucristo está ensanduchada en una pared. Tanto judíos como el Estado empiezan a perseguirlos. Entonces, qué difícil es cuando tienes a todo el mundo en contra y cuando incluso dentro de la misma, del mismo cristianismo, de la misma iglesia primitiva, vemos también que empiezan a suscitarse conflictos, como lo vimos en episodios anteriores. ¿Se acuerdan que el autor decía que no todo era color de rosa? Que de todas maneras dentro de la misma iglesia primitiva empezó a verse algunos conflictos en torno a que si la ley, que si no, que si los gentiles, que si usted viene de pura cepa o si usted no es así. Entonces, qué impresión que a pesar de todos esos conflictos de judíos contra judíos cristianos, de judíos contra gentiles, de todo contra todos, la iglesia se expandió por todo el imperio hasta lo que es hoy. Quería como hacer esa acotación porque me parece que es Dios, punto. A la iglesia nada la pudo detener. Ok, gracias por ese aporte, Pris. Y entonces, aquí me parece importante destacar cómo cierra la página 21, Justo González diciendo, los romanos concordaban con los primeros cristianos y con los judíos
en que se trataba aquí de un conflicto entre judíos. Esto no era un conflicto con diferentes religiones, era entre judíos. De aquí viene la parte genial. Siempre que no se produjera un alboroto excesivo, los romanos preferían que los propios judíos resolvieran esa clase de problemas. Pero cuando el tumulto era demasiado, los romanos intervenían para restaurar el orden y a veces para castigar a los culpables. Un caso que ilustra esta situación es la expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio, alrededor del año 51. Hechos 18:2 menciona esta expulsión, aunque no explica sus razones. No sé si Elizabeth quisiera leernos Hechos 18:2. Sí, dice, y halló a cierto judío de nombre Aquila, un natural del Ponto, que recientemente había llegado a Italia, y a Priscila su esposa, por el hecho de que Claudio había ordenado que todos los judíos se fueran de Roma, de modo que se fue a ellos. Ok, aquí está hablando que Pablo encontró a estos dos personajes y esto ocurre en ese momento en que Claudio, el emperador Claudio, mandó a sacar a todos los judíos de Roma. Entonces, algo pasó allí, que ese no es el espacio para ahondar sobre la expulsión de los judíos de Roma, pero algo pasó allí que los judíos tuvieron que salir de Roma por orden imperial. Entonces, ya empieza a verse que esa es la actitud que hay del Estado romano, del Imperio romano, perdón, del poder romano con el tema de la religión y el tema de estas sectas tiene un límite. La paciencia romana se acaba cuando el alboroto es demasiado y parece que ese alboroto llegó a un punto muy alto en el año 51-52. Y ahora sí viene esta parte donde Paola nos estaba haciendo mención al historiador Suetonio. ¿Quieres leerlo, Pao? Sí, dice que el historiador romano Suetonio nos ofrece un dato intrigante a los disturbios constantes a causa de Cresto. La mayoría de los historiadores concuerda en que Cresto no es otro que Cristo. Cuando él habla acerca de que no es otro que Cristo, a mí me confunde. O sea, ellos están haciendo ahí una comparación diciendo que había otro que se hacía llamar el Cristo, o que este Cristo se estaba comparando con Cristo, que estaba haciendo las mismas acciones que Cristo y por eso estaba formando todo este desorden en Roma, y que ellos los expulsan es porque tampoco quieren que se genere lo mismo que se había generado allá en Jerusalén con Jesús y con todo este tema, todos estos desórdenes que se formaron. Entonces, ahí no entendí mucho esa relación que hace de Cristo con Cristo. Ok. En este punto, ¿alguien quisiera aportar algo? ¿Quién será este Cristo del que habla Suetonio? ¿A qué se está refiriendo con esa mención que hace? Este es un historiador romano y está hablando de esa expulsión de los judíos de Roma. ¿Qué pasó allí? ¿Quieren que volvamos a leer este párrafo? ¿Lo leemos? Yo no sé si estoy... Sí, te escucho perfecto. Ah, ok. Sí, Leámoslo. Vamos moviéndose en cámara lenta y entro en aflicción, en tribulación. Entonces, Yo quiero opinar algo. Es que a Pris yo la escucho, pero muy cortado. A Pris casi no la escucho muy cortado. Ok, dice así, el historiador romano Suetonio nos ofrece un dato intrigante al decirnos que los judíos fueron expulsados de Roma porque estaban causando disturbios constantes a causa de Cresto. La mayoría de los historiadores concuerdan en que Cresto no es otro que Cristo, cuyo nombre ha sido mal escrito.
Por lo tanto, lo que sucedió en Roma parece haber sido que, como en tantos otros lugares, la predicación cristiana causó tantos desórdenes entre los judíos que el emperador decidió expulsarles a todos. En Roma, en esos tiempos, todavía la disputa entre judíos y cristianos parecía ser una cuestión interna dentro del judaísmo. ¿Qué quiere decir Priscila Pontón del Carmen? Sí, a mí me llama la atención que por qué le decían Cristo, era una forma despectiva de los judíos de llamar a Jesús. O sea, porque él murió crucificado. Entonces, claro, me imagino que la forma despectiva para ni siquiera nombrar el nombre era el maldito, porque la cruz significaba maldición. Cuando a Cristo a Jesús, el Cristo, el Salvador, tenía dos connotaciones: el Mesías o el maldito, el que murió en la cruz. Entonces, me llama la atención que haya quedado registrado no como Jesús, el Cristo, sino como Cristo, y mal escrito además. Entonces, me imagino que había mucha rabia, mucha contrariedad. Ni siquiera le ponían el nombre, ni siquiera eso. Claro, estas son suposiciones mías. Yo no puedo decir que esa era la razón, para que quede claro acá. Pero lo que me hace pensar esto es que ni siquiera le escribían el nombre, sino que le decían Cristo o Cresta. Ok, hay un punto importante que me parece que vale la pena tocar aquí. Cristo es la transliteración en griego de la palabra Mesías. Entonces, Cristo o decir Mesías era lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, en la parte de la maldición o que fuera algo despectivo, personalmente no lo veo aquí. Yo no veo despectivo llamar a Jesús el Cristo. ¿Qué iba a decir Priscila? Sí, no, yo concuerdo contigo. Tiene dos acepciones. Una, el Mesías, que es el significado, pero la otra, no la estoy inventando, la tengo que averiguar. Es lo que yo entiendo cuando estudié judaísmo, historia del judaísmo, en la universidad. Me metí en esas clases y lo dictaba un rabino. Y para los judíos, yo no sé qué acepción hebrea tendrá, habría que investigarlo bien. Y estoy rebuscando en memoria que son bien distorsionados. Pero el ser clavado en una cruz era una condena, una maldición. Eras un maldito. Y era para los peores. Sí, pero Cristo y cruz no tienen ninguna relación, Pris. No es que Cristo tenga que ver con ser crucificado. O sea, que luego Jesús haya dicho que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, ya eso es otra lectura. Pero en este punto, Cristo no tiene que ver con cruz. Cristo es el Mesías, el que estaban esperando, de hecho, los judíos. Antes de seguir, le voy a dar la palabra a Rosaura. Rose, ¿tú querías decir algo? Y luego a Pau. Sí, es que yo quería como hablar un poquitico sobre lo que acabo de decir, Pris. Es que ella se refiere que decían que maldito el que fuera crucificado en la cruz, en una cruz de madera o en X cruz, era maldito. Sea fuera Jesús, fuera los ladrones, fuera quien fuera, eso era como una maldición, era maldito. Maldito el que sea crucificado en una cruz. Entonces era lo que quería aportarle. Ok, gracias, Rose. ¿Qué quería decir, Pau? Bueno, me llama mucho la atención, o sea, la disputa que había tan fuerte entre los cristianos y los judíos, de que o sea, que el gobierno, el Estado romano, o sea, entró en eso y los expulsó fuera de la ciudad de Roma, ¿verdad? Y yo me imagino, o sea, muchas veces, como cuando tú estás hablando con una persona de religión y no están de acuerdo con algo, o sea, tú a veces terminas hasta de enemiga con esa persona, terminas hasta herida.
Entonces, yo digo, o sea, fue tronco de tremendo, como dice Pris ahí, alboroto que se formó, que o sea, el Estado romano interfirió y los sacaron de la ciudad. Entonces, eso me llama la atención. Sí, es bien importante, pero ¿cuál era el arboroto? Mira, la otra sí, divertida. Chiste venezolano, perdón. ¿Cuál era el alboroto que había entre los judíos y los cristianos en cuanto al Cristo? Pues tenía que ¿Cuál ser era la diferencia? Adri, tenía que ser era la predicación que estaban dando los nuevos cristianos acerca de que el Cristo era el Mesías que ellos estaban esperando. Y estos, claro, estos decían que esto era una herejía lo que ellos estaban diciendo. Y eso era lo que les ocasionaba a ellos, aparte de todo que ellos se estaban dando cuenta que muchos judíos se estaban yendo detrás de esta nueva secta. Entonces, mira, duele todavía más. Exacto. Gracias, Pau. Tenemos que aterrizarlo. Los judíos tenían los pelos así de punta porque ¿qué le pasa a esta gente? ¿Cómo van a decir estos herejes que este hombre que levantó tanto desorden en Jerusalén, ¿cómo van a decir que es el Mesías que nosotros estamos esperando? Y encima de eso van a los gentiles y les hacen creer, como dice aquí Justo González al inicio de esta parte. A los gentiles se les invitaba a hacerse hijos de Abraham. ¡Oh! Pilas, eso estaba escrito. Pero para estos judíos eso era abominación, eso era herejía. ¡Oh, de por Dios! ¿Cómo se les ocurre? Hijos de Abraham según la fe, ya que no podían serlo según la carne. Y la razón por la que esta invitación fue posible era que desde tiempos de los profetas, el judaísmo había creído que con el advenimiento del Mesías, todas las naciones serían traídas a Sión. Para aquellos cristianos, el judaísmo no era una religión rival del cristianismo, sino la misma religión, aun cuando muchos judíos no vieran que ya las profecías se habían cumplido. Ese era el lío, esa era la confrontación en torno a Crestos. Un nombre, o sea, en cuanto al Mesías, en cuanto al ungido, si lo habláramos en latín. ¿Qué iba a decir Priscila? A mí me llama la atención que estos judíos fueron expulsados de Roma. Y eso es importante, porque digamos Se que... te escucha cortado, Pris. Si quieres apagar el video un momento para ver si te escuchamos mejor, please. Gracias. Hola, sí, yo creo que se me va a acabar la batería muy pronto, entonces voy a decir todo lo que tenga que decir ya. Entonces, la cosa es, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, pero habla despacio. A mí me llama la atención que estos judíos fueron expulsados de Roma y Roma era la capital del imperio. Entonces, me llama la atención que en general la regla romana lo que decía es, entre ustedes resuelvan sus asuntos, pero cuando me están tocando mis intereses, mi orden público, se van de aquí. Y me llama la atención que hacían estos judíos, si justo nos dijo que los judíos eran esos que se quedaron en Jerusalén, esos de pura cepa, de toda la vida, entonces, ¿a qué judíos nos referimos con esos que estaban en Roma? No sé, pero ahí me queda como un vacío, porque entonces esos judíos que estaban en Roma, viviendo en Roma, me imagino, no eran considerados gentiles por los judíos de Jerusalén. O sea, ¿qué hacían ellos allá? Me quedé con la duda. Ok, me parece un punto bien interesante. Yo no sé si Rose quiere decir algo más o se le quedó levantada la mano. O que le está dando fight a Priscila. Gracias, Rose. No sé si alguien quiere comentar algo en torno a al tema que acaba de proponer Priscila. ¿Qué judíos serán estos? ¿Me repites, por favor? La pregunta es que yo a Pris la escucho muy cortada y no la alcanzo a entender. Ah, ok, sí, lo que pasa es que yo soy venezolana y nosotros nos entendemos. Pris, ya puedes prender tu cámara ya que no estás hablando.
No, es que se le escucha cortado, es como interferencia y también por lo que tiene el tapabocas. Sí, Entonces, tranqui, Susi. Priscila está diciendo que si los judíos fueron expulsados de Roma, y estamos hablando del año 52, 51, 52, pero para la dinámica de este libro se está hablando de los primeros cristianos, que algunos eran judíos, otros eran gentiles, y en este grupo de los gentiles se está considerando también a los judíos que no eran de la tierra de Palestina, sino que habían sido dispersados hacia otras regiones del Imperio Romano. Para los cristianos, para los primeros cristianos de la región de Palestina, estos judíos que no eran de esta misma región de Judea eran llamados gentiles. Tan gentiles como el romano, tan gentiles como el griego. Sin embargo, ya entendiste la línea temporal, Pris, entonces cuéntala. Claro, es que habían judíos, cuando empieza la iglesia primitiva a dispersarse, habían judíos de toda la vida de Palestina, de Israel, que por la persecución se fueron a otros sectores. Entonces me imagino que uno de esos sectores fue Roma, y ahí fundan la iglesia en Roma, a la cual Pablo me imagino que les escribe después, ¿no? La iglesia en Roma. Entonces se me había olvidado que ya habíamos pasado esa parte, ya estamos aquí en el año 51 después de Cristo, y muchos judíos de pura cepa tuvieron que salirse cuando creen en Jesucristo por la misma persecución de los judíos que estaban en Jerusalén. Ya entendí. I love you, porque tenía un arroz con mango aquí en la cabeza. Ok, listo, Pris. Entonces, sí, además es importante entender algo, no solamente aquí son judíos, estamos hablando de judíos piadosos que están viviendo en Roma, que se congregan juiciosos los sábados en la sinagoga y empiezan a ver cómo su fe es quebrantada por un grupo de judíos a quienes consideran herejes, que están predicando que Jesús es ese Mesías que iba a venir, pero no solamente eso, que además es el Hijo de Dios, pero no en cuanto al título que se le da en el Antiguo Testamento al descendiente de David, o a ese que iba a recibir de Dios el imperio eterno, sino que era, porque la predicación de Pablo es, Dios se rebajó. O sea, imagínense que llegue un cristiano y le cuente eso a un judío de Roma, de donde sea, empieza el alboroto, empieza una confrontación tan fuerte que lleva al imperio ya a intervenir, y la forma de intervenir del imperio fue: se me va todo el mundo. Chao, todo el mundo se cayó y se me van de aquí. No quieren ni a los judíos, porque para el romano el cristiano era un judío más. Y punto. No tenía nada que ver si era de Palestina o si era de... No me importa de dónde sea. Se me va todo el mundo. Listo. Se acabó la fiesta para los judíos. Aparte de eso, no sé si alguien quiere aportar algo más en este punto. Porque antes de tocar la persecución bajo Nerón, Justo González da algunos tips que me parece importante tocarlos. ¿Alguien? Ok, nadie. Listo, entonces seguimos porque sigue diciendo Justo González que el cristianismo fue extendiéndose cada vez más entre los gentiles y la proporción de judíos dentro de la iglesia fue disminuyendo. Y es importante entender aquí que no es que o por lo menos es lo que yo entiendo, no es que los judíos dejaron de convertirse al cristianismo, es que los gentiles en proporción fueron creciendo tanto que los judíos se vieron como una minoría dentro del cristianismo.
porque la predicación fue tan efectiva que hubo muchos judíos, muchos gentiles, que creyeron en ese, ya no era la promesa mesiánica cumplida, sino para ellos sí era un nuevo Dios. Por lo menos esa es la lectura que yo hago. No sé qué piensan ustedes en este punto. Seriously? Ok. Después él habla de el creciente sentimiento nacionalista que llevó a los judíos a rebelarse contra Roma y que culminó con la destrucción de Jerusalén. Y los cristianos trataron de mostrar claramente que ellos no formaban parte de ese movimiento. Para mí es importante ver aquí que comienzan a haber acciones tanto dentro del cristianismo como dentro del judaísmo que significan una ruptura, ya no solo del pensamiento, sino también en las acciones. No sé si alguien quiere, bueno, leamos el último párrafo antes de la persecución de Nerón, que dice, empero, antes de pasar a discutir la persecución bajo Nerón, debemos señalar un hecho que ha tenido consecuencias fatídicas para las relaciones entre los cristianos y los judíos a través de los siglos. Durante los primeros años del cristianismo, este existió dentro del marco del judaísmo. En esa situación, el judaísmo trató de aplastarlo, y de hecho hay abundantes pruebas en el libro de Hechos y en otros libros del Nuevo Testamento. Pero a partir de entonces, nunca más ha estado el judaísmo en posición de perseguir a los cristianos, mientras que muchas veces los cristianos sí han estado en posición de perseguir a los judíos. Esto me parece un punto demasiado importante que nosotros como cristianos tenemos que entender. Pero es demasiado importante. Cuando el cristianismo vino a ser la religión de la mayoría y los judíos se volvieron una minoría dentro de toda la sociedad que se llamaba cristiana, fueron muchos los cristianos que, impulsados por lo que se dice en el Nuevo Testamento acerca de la oposición de los judíos al cristianismo, fomentaron el sentimiento antijudío y llegaron hasta el extremo de las matanzas de judíos. Por lo tanto, es de suma importancia que nos percatemos de que aquellos judíos que persiguieron a los cristianos en el siglo I lo hicieron creyendo servir a Dios, y que los cristianos que hoy vuelven la situación al revés y practican el antijudaísmo están haciendo precisamente lo mismo que condenan en aquellos judíos de antaño. Le voy a dar la palabra primero a Priscila, Pau, para que no se le acabe la batería. Dale, Pris. Sí, a mí eso me hizo pensar en que incluso hoy en día uno escucha a muchos cristianos diciendo es que ustedes fueron los que mataron a Jesucristo, y generalizando, ¿no? Cuando se supone que la iglesia primitiva empezó de judíos que en esa dispersión fueron predicando las noticias de Jesucristo, porque Jesucristo vino primero a su pueblo y de ahí es que salió la semilla para el resto del mundo. Entonces, como ustedes mataron a Jesucristo, entonces ahí empieza el sentimiento antijudío y el sentimiento antisemita. Y uno escucha muchas conversaciones, porque siempre en las películas a todos los judíos los ponen como los malvados, los que asesinaron a Cristo, los que no sé qué, pero realmente el origen de todo fue allí. Entonces, eso es como lo que quería resaltar, que todavía hoy en día nosotros seguimos los cristianos viendo a los judíos como es que ustedes fueron los que lo mataron, muéranse todos. Sí, gracias, Pris. ¿Qué quería decir Paola? Mi pensamiento siempre he tenido como a los judíos persiguiendo a los cristianos. Todo lo que nos cuenta el libro de los Hechos y lo que hemos visto de la forma como ellos murieron a causa de la persecución. Y nunca lo había visto la forma ahora de lo que nos está contando el historiador, de cómo se devuelve
la historia de cómo empiezan estos cristianos apropiándose de que eran gran mayoría, de que habían crecido más que los judíos, y cómo, o sea, hasta qué punto hay esa veracidad de lo que ellos hacen, de matar también y como vengarse de estos judíos, ¿verdad? Y uno siempre tiene en la mente, no, los perseguidos fueron los cristianos, pero que ellos nunca habían tenido o sea, de hacerle lo mismo a esto. Entonces no sé qué veracidad hay en todo eso. Ya debe ser de historia, porque realmente en el Evangelio no nos muestra, o sea, siempre ellos son los mártires. Sí, es un buen punto, Pau, porque todavía en esta parte de la historia no ha pasado, pero justo González está dando un anticipo de lo que va a empezar a ocurrir cuando los cristianos son mayoría. Y es un tema súper álgido, porque esto ha ocasionado un sentimiento de rechazo de muchas personas hacia todo lo que signifique cristianismo, por las persecuciones que ocurrieron a partir de un punto en la historia. No vamos a hacer spoiler todavía, pero va a haber un momento en la historia en que el cristianismo se vuelve la religión dominante y pasan de ser los perseguidos a ser los perseguidores. Todavía no hemos llegado a ese punto, Pau, pero sí, la historia nos va a contar cómo ocurrió eso. Y es bien importante que nosotros entendamos esa parte de la historia, también para entender en buena medida cuál es ese reclamo que mucha gente aún hoy hace acerca de qué Dios me estás hablando tú. Si la iglesia persiguió a los científicos, si la iglesia persiguió a los judíos, si la iglesia ha perseguido tanto, ¿de qué Dios amoroso me estás hablando? Entonces, entender al cristianismo dentro del marco de la historia nos puede dar a nosotros elementos para entender cuáles son muchas veces las objeciones que otras personas hacen a la religión, o mejor dicho, a la fe que nosotros profesamos. Adri, y esto, señora. Y lo vemos hoy en día, de cómo sigue la guerra de Israel, ¿verdad? Veía en las noticias acerca de todos estos misiles y esto que han mandado contra Gaza, y mi esposo decía, ahí están muriendo niños, están muriendo personas inocentes, o sea, ¿qué tipo de guerra es esa del pueblo de Dios contra esas otras personas? O sea, también queda Sí, uno ahí sin palabras. Pero Jesús dijo, antes de darle la palabra a Priscila para que diga lo que está escribiendo, Jesús dijo, va a llegar el día en que los van a matar y van a creer quienes los maten que están sirviendo a Dios. Y efectivamente eso fue lo que pasó con la persecución de los judíos a los cristianos. Pero como dice Priscila, la voy a leer porque sé que donde está hay mucho ruido. Priscila dice, es irónico porque Jesús nos envió a amar a nuestros enemigos. ¿Por qué en el nombre de Jesús perseguimos y acusamos? Eso es algo que se produjo en la historia del cristianismo, que todavía no hemos llegado allí, pero Justo González hace un justo reclamo o un justo llamado de atención al cristianismo. Oiga, pilas, porque esto pasó. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que tener hoy en mente para poder comprender cuál es la postura de muchas personas en cuanto al rechazo del cristianismo o de todo lo que parezca religión. Ya son las 8:01, ya nos toca terminar. Yo le voy a pedir el favor a Elizabeth que nos haga una oración cortita para despedir este tiempo. Debimos hacerlo al principio también, ¿cierto? Siempre se me olvida. Sorry. Dale, gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Gracias porque nos enseñas una vez más, Señor, que debemos amar a nuestros enemigos, Padre. Tan difícil que es y tan irónico como dice Pri, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar a los demás. Ayúdanos a entender más tu palabra, Señor.
Ayúdanos a entender un poco más lo que tú nos enseñas, que podamos entender las ideas del autor, Señor, y podamos compararlo con tu palabra. Y Padre, que podamos persistir, que podamos vencer para poder ser llamados hijos, como tú lo has dicho en Apocalipsis, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más de ti. Ayúdanos, Señor, a que el grupo crezca un poco más y ayúdanos a entender un poco más lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.